Vamos a continuar con estas jornadas hegelianas. Para esta ocasión tenemos la segunda mesa de Hegel en Argentina. Nuestro primer ponente va a ser Fernando Turri. A continuación voy a presentar a Fernando. Él es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, con una tesis sobre la función metafísica del concepto de analogía en la filosofía crítica de Kant. Actualmente se encuentra realizando sus estudios doctorales en la Universidad Diego Portales en Chile, con un proyecto sobre la filosofía de Hegel acerca de la función mediadora del concepto de entendimiento en la relación entre el pensar científico y el pensar filosófico. Gracias a una beca de estancia de investigación, puede continuar desde octubre su investigación en la Universidad Libre de Berlín bajo la dirección de la profesora Nina E. Muntz. Desde 2017 ha participado en eventos científicos que le han permitido comunicar los avances de sus respectivas investigaciones acerca de las filosofías de Kant y Hegel, con el grupo de estudios hegelianos radicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado en 2021 en la revista Tópicos de Santa Fe un dossier sobre Hegel en Argentina, en el que presentó las primeras líneas de investigación en esta temática y que compartirá en próximas sexta jornadas de estudios hegelianos, Hegel en México y Latinoamérica. El título de la ponencia de Fernando se titula La primera traducción argentina de la filosofía del derecho de Hegel. Bueno, como bien presentó Julio, lo que voy a tratar de comunicar en mi presentación es un poco las líneas generales de lo que se trató el primer abordaje explorativo dentro del proyecto Hegel en Argentina, que comparto con algunos de mis colegas que ya presentaron en la mesa anterior. Bueno, básicamente mi objeto de estudio fue específicamente la traducción realizada por Angélica Mendoza de la filosofía del derecho de Hegel, ¿sí? Los lineamientos generales de la filosofía del derecho de Hegel, en 1937. Y básicamente a lo que me aboqué fue a estudiar las condiciones en las cuales fue realizada la traducción, tanto a nivel del contenido textual, como también de la forma, del modo en que fue publicada la traducción, ¿sí? En ese sentido, al escuchar a mis colegas sobre las diferentes mediaciones, sobre los diferentes condicionamientos, sobre las diferentes lecturas que, digamos, sirvieron de filtro, de condicionamiento a la recepción de la filosofía de Hegel en diferentes obras, como la ciencia de la lógica, como la fenomenología del espíritu. Bueno, en el caso de la filosofía del derecho va a pasar un poco algo parecido, pero creo que el carácter más particular es que esa mediación llega al límite de la exageración, en el sentido de que es una mediación materializada, y esto lo voy a tratar de clarificar a lo largo de la exposición, después lo vamos a ver. En principio, mi exposición se divide en tres partes. Primero voy a dar algunos datos generales sobre la traductora y sobre la traducción. Después me voy a detener en lo que yo llamo la mediación textual, ¿sí?, de la traducción, donde me focalizo específicamente en el estudio, el análisis de algunos términos problemáticos que se derivan de la manera de traducir de Angélica Mendoza. Y por último, la tercera parte se centra en la mediación que yo llamo filosófico-política, ¿sí?, donde el componente clave es el marxismo, ¿sí?, la teoría marxista. Bien. Bueno, antes que nada quiero enmarcar un poco el momento en el que se realiza la traducción de Angélica Mendoza. Básicamente, siguiendo la periodización de mi colega Eduardo Salone, la traducción de Angélica Mendoza se ubica dentro del segundo momento de recepción de la filosofía de Hegel, ¿sí?, en el comienzo de la recepción en la filosofía académica, ¿sí? La traductora
va a ser Angélica Mendoza, nacida en la provincia de Mendoza, primero maestra en la década de 1910, luego inicia su carrera de militancia en diferentes partidos de izquierda, sobre todo en el Partido Comunista, en la década del 20. Un dato quizá también para agregar es que fue la primera candidata mujer a presidenta de la Nación por el Partido Comunista en 1928. Otro dato también interesante es que ella publica en 1933 Cárcel de Mujeres, en la misma editorial en la que publica la traducción de la filosofía del derecho de Hegel. Y en 1938 se recibe de profesora de filosofía por la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? O sea, un año después de haber realizado la traducción de la filosofía del derecho, se recibe de profesora en la Casa de Estudios de la UBA. La editorial en la cual se publica la traducción es la editorial Claridad, que no es un dato menor, como lo vamos a ver después. El año y lugar, Buenos Aires, 1937. Y otro dato no menor es que es una traducción exclusivamente preparada para esa editorial, para Claridad, ¿sí? En ese sentido, ahí la traducción, digamos, ya empieza a tener cierto encuadramiento hacia un tipo de orientación de carácter más político, como vamos a ver en la mediación filosófico-política, que se aleja un poco del interés, si se quiere, más puramente académico, ¿sí? Entonces vamos primero por la mediación textual. Hasta ese momento solo existe una traducción al español de la filosofía del derecho y que no es completa, que es por la Revista de Occidente en 1935. Solamente están traducidas la introducción y en la tercera parte de la eticidad. Con lo cual eso hace, y de hecho eso aparece en la misma portada de la publicación de la traducción, que la traducción de Mendoza no solamente es la primera traducción argentina de la filosofía del derecho, sino que también es la primera traducción completa al español de esa misma obra. Otro dato importante es que la traducción no es directa del alemán. Angélica Mendoza no tenía conocimientos suficientes del alemán para poder hacerla de manera directa, sino que la toma de la traducción de la versión italiana de Francisco Messineo, de 1913, que a su vez la tradujo de la edición de Lasson de principios del siglo XX. Y un dato importante de la traducción de Messineo es que él sigue el método, lo que se llama el método del calco. Básicamente es el intento de mantener un grado importante de literalidad, ¿sí? Y tratar evitando así la intervención, la modificación tanto de términos particulares como también de expresiones más complejas, que permitan una legibilidad al idioma traducido, pero que al mismo tiempo alteran el significado en el idioma original, ¿sí? Bueno, en ese sentido Mendoza va en un sentido va a respetar también la versión italiana de Messineo, y en ese sentido va a disfrutar, no, va a beneficiarse de este método del calco seguido por el traductor italiano, ¿sí? En ese sentido, gran parte de la terminología hegeliana se mantiene un grado de literalidad al italiano y luego también en transferencia al español, pero esto también lleva, como lo vamos a ver ahora, a ciertos problemas con respecto a términos muy particulares. En primer lugar, y creo que es el más interesante, es el problema que se deriva de la distinción entre, en el alemán, Stand y Klasse, ¿sí? Mendoza traduce ambos, Stand y Klasse, por clase en español, ¿sí? Esto también lo sigue de Messineo, que también traduce ambos términos por clase.
Para mencionar un ejemplo, en el caso de Stand, en la propia versión en la propia traducción de Mendoza, en la página 182, se lee, según el concepto, las clases, Stände, se determinan como clase, o sea, Stand, como clase sustancial o inmediata, formal o reflexiva, y finalmente la clase Stand universal. ¿Sí? En este sentido, clase vendría a referir al término en alemán Stand. Luego, más adelante, páginas 204-205, se puede leer: con la generalización de las vinculaciones de los hombres se acrecienta la acumulación de riquezas, porque de esta doble universalidad se obtiene el más grande provecho, así como de otra parte se acrecienta la división y limitación del trabajo particular y por lo tanto la dependencia de capacidad y la necesidad de la clase en alemán, ligada a ese trabajo. Y luego más adelante, página 205 también, si a las clase nuevamente, adineradas, les fuera impuesto el tributo directo, bueno, ahí nuevamente se traduce clase por clase. El problema es que esto pone en riesgo que se borren ciertos límites y ciertas distinciones que son importantes tener en cuenta a la hora de entender lo que Hegel entiende define por Stand y lo que define por clase, ¿sí? Por un lado hay que tener en cuenta que Stand refiere a la expresión particular del sistema de las necesidades y del trabajo, ¿sí? Esto dentro de la esfera de la sociedad civil, y en ese sentido tiene un significado mucho más denso porque involucra características no solo de tinte económico, sino también político, cultural y además educativo, ¿sí? Y de hecho el stand va a ser bastante importante en la esfera de la eticidad misma, ¿sí? O sea, va a tener un rol preponderante en su función política. En cambio, en el caso de la clase, si volvemos a las dos citas anteriores, la clase está más bien referida a una aglomeración de personas, ¿sí? De individuos, que como resultado de la dinámica del sistema de las necesidades, como resultado de la dinámica de la acumulación de riqueza, ¿sí? Y de la particularización de los trabajos y de la satisfacción de las necesidades, van a caer van a ser clasificadas por la carencia de recursos, por la carencia de capacidades para poder disfrutar de los beneficios del sistema de las necesidades, y por otro lado, un conglomerado de individuos que por la acumulación de la riqueza pueden disfrutar de esta situación, ¿sí? En ese sentido, yo diría que la diferencia entre stand y clase es de tinte cualitativo o cuantitativo, ¿sí? En el caso del stand, el carácter es fundamentalmente cualitativo, y en el caso de la clase, Hegel la entiende en términos cuantitativos y además indefinidos, es decir, los individuos que caen dentro de la clase adinerada, ¿sí? O de la clase plebeya, si se quiere, son definidos según cómo se relacionan a lo que tienen, a cómo pueden, si pueden satisfacer o no, o si pueden gozar de los beneficios del sistema de las necesidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el criterio es básicamente económico. En el caso del stand, el criterio para definir la pertenencia de un individuo a un stand o a otro no solamente corre por características meramente económicas, ¿sí? Y además, dentro de la clase adinerada o de la clase plebeya, pueden pertenecer individuos de diferentes estamentos, ¿sí? Como se traduciría al español en el presente el término stand. Bien, esta es una de los dos términos problemáticos más evidentes en la traducción de Mendoza, que por otro lado no es en algún punto una responsabilidad sola de Mendoza, sino que también Messineo también se había encargado de eliminar esta distinción al traducir ambos términos por clase, pero que en las traducciones más recientes
ya se ha solventado este tipo de problema, ¿sí? De borrar estos límites. En el caso de la traducción de Avellán, por ejemplo, en español, se traduce stand por estamento y clase por clase, ¿sí? En el caso de traducciones italianas más recientes, también se suele traducir, se suele diferenciar ambos términos y traducir stato por un lado y clase por otro. Dos casos más para mencionar son los de la invisibilización de la distinción entre Vorstellung y Begriff, por un lado. En el caso de Vorstellung, Mendoza la traduce por representación o concepción, y en el caso de concepto en el caso de Begriff lo traduce por concepto. Pero al no decidirse por representación o por concepción, y al traducir por concepción en particular, se corre el riesgo de eliminar esta distinción entre representación y concepto, porque concepción lingüísticamente está mucho más cercano a concepto, pero en términos del lenguaje filosófico hegeliano es una diferenciación bastante importante que hay que hacer, porque representación corresponde a una forma de expresión de un contenido que no es específicamente o adecuada para la filosofía, y en el caso del concepto lo es. De hecho, la representación pertenece más a la esfera de la conciencia subjetiva común y también de la forma de conocer de la religión, como Hegel bien lo distingue en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, sale en la introducción, y el concepto sería la forma de conocer propiamente filosófica. Otro caso era el de Verstand y Vernunft, que también se tiende a invisibilizar esa distinción, porque Mendoza traduce Verstand tanto por entendimiento como por intelecto. Pero bueno, lo dejo ahí y paso directamente a la mediación filosófico-política. En primer lugar, la mediación filosófico-política tiene que ver específicamente con el papel de la editorial, porque la editorial, Claridad, desde los años 20, había sido definida como tribuna del pensamiento de izquierda. Y en ese sentido, tiene una orientación de izquierda, marxista, socialista, en ese abanico ideológico, y además su objetivo es básicamente la educación cultural y política, ¿sí? Pero pensada para un público específico, que son los sectores populares, ¿sí? En ese sentido, no es sector ilustrado, ni por otro lado un sector académico, al cual se dirigen las publicaciones de la editorial. En ese sentido hay que pensar que la filosofía del derecho, publicada por Claridad, traducida por Mendoza, va a estar orientada a este tipo de público, ¿sí? Y lo más interesante, me parece, a resaltar, es que la publicación, desde la portada, anuncia que está introducida por un texto de Marx, ¿sí? Es decir, el texto hegeliano, la filosofía del derecho, tiene como prólogo, como introducción, un texto marxiano, que es un artículo que publicó Marx en los Anales franco-alemanes de 1844, que se llama Para la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, ¿sí? ¿Qué es lo interesante que aparezca un prólogo de Marx, lo cual resulta totalmente anacrónico? Porque de hecho Marx viene después, es un pensador que sucede a Hegel de alguna manera, y no que lo precede o que es contemporáneo a él. Bueno, básicamente lo importante que tiene que un prólogo sea de Marx para introducir la filosofía del derecho de Hegel es que el objetivo va a ser influir en la interpretación de ciertos términos filosóficos de la filosofía del derecho de Hegel, ¿sí? Como por ejemplo el de clase, el de Estado, el de dinero, etc. Obviamente para generar un cierto tipo de lectura orientada hacia el pensamiento marxiano, ¿sí? Y en ese sentido, el prólogo, la introducción de Marx, no solamente sirve para introducir al lector
a la filosofía del derecho de Hegel, sino que también es una preparación de salida de la filosofía del derecho de Hegel para pasar teóricamente, por un lado, a la teoría marxista, pero también en términos prácticos para la injerencia o para la injerencia o para la intervención en la realidad práctica de la coyuntura de ese momento, ¿sí? Con esta investigación, las conclusiones que he podido sacar, por un lado, es que la calidad de la traducción obviamente tiene un valor histórico, porque en su momento, si bien fue bastante buena y hacía legible el texto para los cánones de ese momento, hoy en día ya no puede ser retomada, no solamente por los problemas terminológicos que he mencionado recién. Después, en segundo lugar, el valor político que tiene la edición, ¿sí? Porque básicamente el objetivo no es todavía específicamente académico, sino que es más bien filosófico, más bien práctico, ¿sí? Generar cierta intervención en la realidad, de generar cierto tipo de interpretación y de ideologización, si se quiere, del lector. Y en tercer lugar, lo que también me parece importante resaltar es que en esta publicación de Claridad de la traducción de Mendoza de la filosofía del derecho de Hegel, lo que se puede ver es que a todo contenido textual también le acompaña cierto tipo de forma que no está separado del contenido, sino que va a intervenir o lo va a modificar de cierta manera. Y en ese sentido, lo que se ve es una imbricación tanto de la forma como del contenido en la publicación de una obra, ¿sí? Y esto más que nada se ve claramente en el caso de la puesta al principio de un texto de Marx como prólogo para entender, para leer la filosofía del derecho de Hegel, ¿sí? Bueno, sin más, eso es básicamente lo que ha consistido mi investigación sobre la traducción de Mendoza, y hasta aquí llego. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bix Abil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.